teoría de conspiración es una hipótesis que sugiere que un evento o situación es el resultado de una secreta y deliberada acción de un grupo de personas o organizaciones, a menudo con el objetivo de lograr un beneficio o control. Estas teorías a menudo implican que hay una trama oculta y que la verdad real se está ocultando al público. Esta vez les traigo el iceberg de misterios y teorías más censuradas de Internet. En este nivel me acompaña los T-Sox y Jerry Casman. Espero sea de tu agrado y si es así, comparte y suscribe para que me apoyes a crecer. Únete a miembros del canal y comenta el video. Desde la cima hasta lo más turbio. Comencemos. Nivel 5. Fracking. La teoría conspirativa del fracking se refiere a la creencia de que la industria del fracking, fracturación hidráulica, está siendo utilizada para fines ulteriores, como el control del suministro de energía, la manipulación de la economía y la destrucción del medio ambiente. Se cree que la industria del fracking está siendo controlada por la familia Rockefeller o la familia Rothschild. Se dice que el fracking está siendo utilizado para crear una crisis energética en Europa, lo que permitiría a Rusia aumentar su influencia en la región. Se teoriza que el fracking está siendo utilizado para crear una dependencia del petróleo y el gas en los países en desarrollo, lo que permitiría a las corporaciones occidentales mantener su poder y riqueza. Cicada 3301. Se trata de un grupo misterioso que ha publicado una serie de rompecabezas y desafíos en línea desde 2012. Una simple estrategia de marketing que ya va para 10 años, otros creen que se trata de alguna organización gubernamental o simplemente de alguien ocioso, al final creo que nunca lo sabremos ya que es importante destacar que la verdadera naturaleza y objetivo de Cicada 3301 sigue siendo un misterio. La inteligencia de los delfines. La teoría conspirativa sobre la inteligencia de los delfines sugiere que estos animales poseen habilidades cognitivas avanzadas y capacidades de comunicación que van más allá de lo que se conoce científicamente. Se dice que los delfines pueden comunicarse entre sí y con otros seres vivos, de manera más compleja de la que se cree. Son más inteligentes que los humanos y pueden resolver problemas complejos. Supuestamente, pueden leer la mente de los humanos y tienen una conexión con entidades extraterrestres o dimensiones paralelas. Los gobiernos y organizaciones secretas están realizando experimentos con delfines para aprovechar sus habilidades cognitivas. Red Rooms. La teoría conspirativa de las Red Rooms, salas rojas, se refiere a la creencia de que existen salas secretas en línea donde se llevan a cabo actividades ilícitas y depravadas, como la violación y el asesinato de personas, especialmente niños. Agartha. La teoría de Agartha se refiere a la creencia de que existe un reino subterráneo avanzado y espiritual, ubicado en el centro de la Tierra. La idea de Agartha está vinculada a la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que nuestro planeta es hueco y que en su interior existe una civilización avanzada, con tecnología superior y seres nunca antes vistos, que según algunas versiones, estos habitantes tendrían el poder de controlar fenómenos naturales y el clima de la Tierra. Acosmismo. La teoría conspirativa del acosmismo se refiere a la creencia de que el universo es una ilusión o una simulación creada por una entidad o fuerza superior. Aunque el acosmismo es una idea filosófica que se remonta a la antigüedad, la teoría conspirativa del acosmismo sugiere que esta idea es una realidad oculta que está siendo encubierta por aquellos que buscan mantener el poder y el control sobre la humanidad. Lluvia de carne Kentucky. La teoría conspirativa sobre la lluvia de carne en Kentucky se refiere a un evento ocurrido en 1876 en Bad County, Kentucky, en el que se reportó una lluvia de carne cruda en área rural. La teoría conspirativa sugiere que el gobierno o entidades desconocidas estaban detrás del evento para experimentar con armas biológicas o químicas. La lluvia de carne no fue un evento natural, sino que fue causado por un experimento científico fallido, un accidente en un laboratorio secreto o supuestamente una entidad extraterrestre o paranormal. La explicación científica más aceptada es que la lluvia de carne fue causada por un fenómeno natural llamado lluvia de animales, en el que pequeños animales como pájaros, murciélagos o insectos son arrastrados por tormentas y luego caen al suelo. El barco de la isla Bouvet. La teoría conspirativa del barco en la isla Bouvet se refiere a la creencia de que un barco misterioso fue encontrado en la isla Bouvet, una isla remota y deshabitada en el Océano Atlántico Sur, y que este hallazgo está relacionado con una conspiración más grande. Existe la creencia de que el barco contenía objetos y documentos que sugieren que estaba involucrado en una misión secreta o una operación clandestina.
Hay teorías de que el hallazgo del barco fue encubierto por autoridades gubernamentales o otras entidades poderosas para evitar que se revelara la verdad sobre la misión del barco. Calamar de petróleo. La teoría del calamar de petróleo es una hipótesis que sugiere que los depósitos de petróleo no son de origen biológico como la mayoría de las teorías que sostienen que el petróleo se forma a partir de restos de plantas y animales que quedaron enterrados hace millones de años, sino que esta teoría propone que se forma a través de procesos geológicos profundos en el manto terrestre y que estos hidrocarburos se pueden mover hacia la superficie a través de fisuras en la corteza terrestre. La teoría fue propuesta por primera vez en la década de los 50 por el científico soviético Nikolai Kudryavtsev, pero lamentablemente por más que luchó por tratar de posicionarla como la principal teoría del petróleo, lamentablemente no es ampliamente aceptada porque la mayoría de los científicos cree que el petróleo se forma a partir de restos de plantas y animales muertos, y hay mucha evidencia que realmente sustenta esta idea. Misia Melalien. La teoría conspirativa de Misia Melalien se refiere a la creencia de que un ser extraterrestre llamado Misiam ha estado viviendo en la Tierra y ha estado influyendo en la humanidad de manera secreta. Aunque no hay evidencia concreta que respalde esta teoría, hay varias historias y rumores que han sido compartidos en línea y en otros medios. Existe la idea de que Misiam ha estado influyendo en la humanidad de manera secreta, posiblemente a través de la manipulación de líderes políticos y religiosos. Se cree que Misiam tiene poderes especiales, como la capacidad de controlar la mente y la materia. Zombies del Himalaya. La teoría conspirativa sobre los zombies del Himalaya se refiere a una serie de informes y leyendas sobre personas que supuestamente han sido infectadas por un virus o bacteria desconocida en la región del Himalaya. Planeta Prisión. La teoría conspirativa del planeta prisión se refiere a la creencia de que la Tierra es una prisión o un lugar de confinamiento para seres conscientes y que estamos siendo controlados y manipulados por fuerzas externas. Aunque no hay evidencia concreta que respalde esta teoría, hay varias variantes e interpretaciones que han sido compartidas en línea y en otros medios. Se cree que el propósito de la prisión es mantener a los seres conscientes en un estado de ignorancia y sumisión y evitar que descubran su verdadera naturaleza y potencial. Invocaciones. La teoría de las invocaciones se refiere a la creencia de que ciertas personas o grupos pueden invocar entidades espirituales, demoníacas, o extraterrestres a través de rituales, ceremonias o prácticas ocultas. La teoría se basa en antiguas creencias y prácticas, como la magia negra, el espiritismo, y la demonología. Se cree que estos rituales pueden ser usados para obtener poder, conocimiento, o bien habilidades sobrenaturales, aunque también para comunicarse con entidades espirituales o en algunos casos extraterrestres, aunque muchos expertos consideran que las invocaciones son una forma de engaño o estafa para obtener algún beneficio económico. El hipogeo de Malta. La teoría conspirativa del hipogeo de Malta se refiere a la creencia de que el hipogeo de Malta, un sitio arqueológico en Malta, es más que un simple lugar de enterramiento o ritual, sino que es un lugar de gran importancia esotérica y conspirativa. Algunos puntos clave de esta teoría incluyen la creencia de que el hipogeo es un lugar de almacenamiento de conocimientos antiguos y secretos, posiblemente relacionados con la tecnología, la medicina o la espiritualidad. La teoría de que el hipogeo es un lugar de conexión con entidades extraterrestres o seres de otras dimensiones, posiblemente relacionado con la idea de que Malta es un lugar de gran importancia en la historia de la humanidad. Belchite. La teoría conspirativa sobre Belchite se refiere a la creencia de que el pueblo de Belchite, en la provincia de Zaragoza, España, fue abandonado y destruido en la Guerra Civil Española, debido a una conspiración gubernamental o militar. Algunos puntos claves de esta teoría incluyen la creencia de que el gobierno republicano o bando nacionalista ordenó la destrucción del pueblo para evitar que le cayera en manos del enemigo, la creencia de que los habitantes del pueblo fueron obligados a abandonar sus hogares y que se les impidió regresar después de la guerra. Sin embargo, es importante destacar que los informes históricos y los testimonios de los supervivientes sugieren que la destrucción del pueblo fue el resultado de la intensa lucha entre las fuerzas nacionalistas y republicanas. Teoría Anunnaki. La creencia de que los Anunnaki eran seres extraterrestres que vinieron a la Tierra desde el planeta Nibiru, que se encuentra en otro sistema solar. Se dice que los Anunnaki crearon a la humanidad a través de la ingeniería genética, mezclando su propio ADN con el de los humanos primitivos. Se cree que los Anunnaki enseñaron a los humanos la agricultura, la arquitectura y otras habilidades, y que les dieron conocimientos y tecnologías avanzadas.
La teoría de que los Anunnaki están detrás de la creación de las pirámides, los templos y otras estructuras antiguas, y que estas estructuras están diseñadas para ser utilizadas como dispositivos para comunicarse con los Anunnaki. Predicciones de los Simpson. Esta teoría sugiere que la serie animada más famosa de todos los tiempos ha logrado predecir varios eventos como el matrimonio entre ambos sexos del capítulo El amor es ciego estrenado en el año 2005, o el ascenso de los smartphones y la adicción a la tecnología del capítulo La boda de Lisa estrenado en el año 1995, y es que con más de 600 capítulos y contando algunos aseguran que no es tan complicado predecir un evento por lo menos cada 50 episodios, incluso algunos escritores y guionistas de la serie han comentado que todo esto es el resultado de cuando mucha gente inteligente se junta y crean un show, dando a entender que solamente estaban diciendo cosas obvias. Los canguros fantasma. La teoría conspirativa de los canguros fantasma se refiere a la creencia de que los canguros están siendo controlados o manipulados por fuerzas desconocidas o entidades sobrenaturales. Aunque no hay evidencia concreta que respalde esta teoría, hay varias historias y rumores que han sido compartidos en línea y en otros medios, como la creencia de que los canguros están siendo utilizados como vehículos para que las entidades sobrenaturales interactúen con el mundo físico. La teoría de que los canguros están siendo utilizados para llevar a cabo experimentos o rituales ocultos y la teoría de que los canguros están siendo utilizados como símbolos o mensajeros para transmitir mensajes ocultos o códigos. Protocolo 666 Toronto. La teoría conspirativa sobre los protocolos de los sabios de Sion, también conocida como Protocolo 666, es una teoría conspirativa que sugiere que existe un plan secreto para controlar el mundo a través de la manipulación de los medios de comunicación, la política y la economía. En cuanto a la conexión con Toronto, no hay una referencia específica a la ciudad en la teoría conspirativa original. Sin embargo, algunos teóricos de la conspiración han sugerido que Toronto es un centro importante para la implementación de este plan, debido a su diversidad cultural y su papel como centro financiero y económico en Canadá. Cráter Potomsky. Un cráter de impacto ubicado en la región de Irkutsk, Rusia, es en realidad un lugar de gran importancia esotérica y conspirativa. Se cree que el cráter es un lugar de almacenamiento de conocimientos antiguos y secretos, posiblemente relacionados con la tecnología, la medicina o la espiritualidad. Se teoriza de que el cráter es un lugar de experimentación y manipulación de la conciencia humana, posiblemente relacionado con la idea de que el gobierno o entidades desconocidas están llevando a cabo experimentos psicológicos y espirituales en el lugar. Radiestesia. La radiestesia es una práctica pseudocientífica que se basa en la creencia de que ciertas personas pueden detectar y localizar objetos, sustancias o fuentes de energía utilizando un instrumento llamado varilla de radiestesia, la cual es una varilla en forma de Y o péndulo hecha de algunos metales como el cobre o acero inoxidable, ya que se cree que estos materiales son un buen conductor de energía y radiación, aunque realmente muchos expertos consideran que los movimientos de la varilla son causados por el mismo operador y no realmente por voluntad propia de la varilla. La radiestesia sigue siendo muy utilizada por muchos buscadores de minerales, de agua subterránea, de tesoros ocultos y en algunas prácticas esotéricas. Roca Dicton. La teoría conspirativa de la Roca Datton se refiere a la creencia de que la Roca Datton, un monumento histórico ubicado en Massachusetts, Estados Unidos, es en realidad un lugar de gran importancia esotérica y conspirativa. Se cree que la roca es un lugar de almacenamiento de conocimientos antiguos y secretos, posiblemente relacionados con la tecnología, la medicina o la espiritualidad. La teoría de que la roca es un lugar de experimentación y manipulación de la conciencia humana, posiblemente relacionado con la idea de que el gobierno o entidades desconocidas están llevando a cabo experimentos psicológicos y espirituales en el lugar. Presentismo. La teoría conspirativa del presentismo sugiere que ciertos eventos históricos o culturales están siendo manipulados o alterados para cambiar la percepción del pasado y moldear el futuro. Algunos puntos claves de esta teoría incluyen la creencia de que ciertas figuras históricas o culturales están siendo revaluadas o reinterpretadas para cambiar su significado o importancia. La teoría de que esto se está haciendo para promover una agenda específica o para ocultar verdades incómodas. Matemáticas de Marco Rodin. La teoría conspirativa de las matemáticas de Marco Rodin se refiere a la creencia de que el matemático croata Marco Rodin ha descubierto un código matemático universal que puede ser utilizado para descifrar y entender la estructura del universo. Se cree que el código matemático de Rodin es un lenguaje universal que puede ser utilizado para comunicarse con cualquier forma de vida en el universo.
La idea de que el código de Rodin es un mensaje de los dioses o de seres extraterrestres que ha sido enviado a la humanidad para ayudarla a entender su lugar en el universo. Cosmonautas perdidos. La teoría de los cosmonautas perdidos se refiere a una teoría conspirativa que sugiere que la Unión Soviética, durante la carrera espacial, envió a varios cosmonautas al espacio antes de Yuri Gagarin, quien fue el primer humano oficialmente reconocido en orbitar la Tierra en el año 1961. Pues bien, se cree que algunos de ellos experimentaron problemas y no pudieron regresar a la Tierra, mientras que algunos cosmonautas murieron en el espacio, otros fueron rescatados pero mantuvieron en secreto su experiencia, ya que se cree que la Unión Soviética habría ocultado estas misiones fallidas para proteger su reputación y evitar el desprestigio internacional. Portoya y 4chan. La teoría conspirativa de Portoya y 4chan se refiere a la creencia de que el sitio web 4chan, conocido por ser un lugar de discusión y compartición de contenido anónimo, está relacionado con la creación y difusión de teorías conspirativas y movimientos de extrema derecha. Caja amarilla de Cuba. La teoría de la caja amarilla de Cuba es una teoría conspirativa que sugiere que el gobierno cubano, o específicamente Fidel Castro, estaba detrás de una serie de eventos y muertes misteriosas relacionadas con una caja amarilla que contenía un objeto o sustancia desconocida. Se creía que la caja amarilla estaba relacionada con la muerte de varias personas, incluyendo científicos, políticos y otras figuras prominentes. La teoría de que la caja amarilla era parte de un experimento o proyecto secreto del gobierno cubano. No hay evidencia concreta que respalde la existencia de la caja amarilla o conexión con el gobierno cubano. Sin embargo, existen incidentes que se citan como evidencia de esta teoría. La muerte del científico cubano Carlos Juan Finlay, quien supuestamente estaba trabajando en un proyecto secreto relacionado con la caja amarilla, y la muerte del escritor y periodista cubano José Lezama Lima, quien supuestamente había escrito sobre la caja amarilla. Federación Galáctica. Se cree que la Federación Galáctica es una organización real que existe desde hace miles de años. Está compuesta por diferentes civilizaciones avanzadas que han superado los conflictos y la violencia. Supuestamente la Federación Galáctica tiene como objetivo ayudar a la humanidad a evolucionar y alcanzar un nivel más alto de conciencia. Se dice que la Federación Galáctica está en contacto con la Tierra y ha estado influyendo en la historia humana durante siglos. La Federación Galáctica es una organización que se opone a la existencia de los reptilianos y se cree que está trabajando para detener la destrucción del planeta Tierra y promover la paz y la cooperación entre las naciones. Se teoriza que la Federación Galáctica tiene tecnología avanzada que puede ser utilizada para resolver los problemas energéticos y ambientales de la Tierra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no hay evidencia científica que respalde esta teoría conspirativa. La Tierra es plana. En los últimos años se ha ido propagando por todo el mundo la teoría de que la Tierra es plana, y si bien es cierto que algunas personas han creído esto solamente por seguir el juego y porque está de moda, también es cierto que muchas otras creen firmemente que la Tierra es plana a tal grado que incluso estos terraplanistas celebran reuniones multitudinarias, siendo sus sedes principales España y Estados Unidos. A lo largo de estos años ha habido muchísimos debates sobre si la Tierra es plana o esférica, un tema el cual ha dejado mucha polémica y muchos argumentos válidos para cada bando. Libro de razas extraterrestres. La teoría conspirativa del libro de razas extraterrestres se refiere a la creencia de que existe un libro o documento secreto que contiene información sobre diferentes razas de seres extraterrestres que han visitado o están en contacto con la Tierra. El libro contiene descripciones detalladas de las diferentes razas de seres extraterrestres, incluyendo su apariencia física, tecnología y objetivos. Se dice que el libro es un documento secreto que ha sido mantenido en reserva por gobiernos u organizaciones secretas. Se teoriza que el libro es una guía para la humanidad para entender y navegar las complejidades de la vida extraterrestre. Tengo un iceberg basado en ese libro. El conductor de John F. Kennedy. La teoría conspirativa sobre el conductor del coche de John F. Kennedy se refiere a la creencia de que el conductor William Greer estaba involucrado en la conspiración por asesinar al presidente Kennedy. Algunos puntos claves de esta teoría incluyen la creencia de que Greer estaba trabajando para la CIA, el FBI o alguna otra agencia gubernamental y que recibió órdenes para no tener medidas para proteger a Kennedy. Se cree que Greer no tomó medidas para proteger a Kennedy después del primer disparo, como por ejemplo acelerar el coche o cambiar de dirección. Sin embargo, es importante destacar que no hay evidencia concreta que respalde esta teoría. Magia en el gobierno.
La teoría conspirativa de la magia en el gobierno se refiere a la creencia de que los gobiernos y las élites mundiales utilizan prácticas mágicas y ocultas para controlar y manipular a la población. Algunos puntos clave de esta teoría incluyen la creencia de que los gobiernos y las élites mundiales tienen acceso a conocimientos y prácticas mágicas secretas que les permiten controlar y manipular a la población. La creencia de que los gobiernos y las élites mundiales están en contacto con entidades espirituales o demoníacas que les brindan poder y conocimiento. La teoría de que la magia es utilizada para crear una realidad falsa o ilusoria. Richard Evelyn Byrd. Richard Evelyn Byrd fue un oficial naval y aviador estadounidense, conocido por sus exploraciones en las regiones polares durante el siglo XX. Parte de esta teoría proviene de un supuesto diario secreto de Byrd, que se dice fue escrito en su expedición de 1947, donde describió haber volado hacia el interior de la Tierra a través de una abertura en el Polo Norte, entrando en un mundo oculto bajo la superficie terrestre. En el relato, según los exponentes de esta teoría, se habría encontrado con seres avanzados, con tecnología superior y sorprendentemente pacíficos, incluso le habrían pedido que diera un mensaje de paz al mundo, advirtiendo sobre el poder de las armas nucleares. Y aunque nada ha sido comprobado hasta hoy en día según el diario de Byrd, se piensa que existen entradas a este mundo tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Motor de curvatura. La teoría conspirativa del motor de curvatura se refiere a la creencia de que existe una tecnología secreta que permite la manipulación del espacio-tiempo, permitiendo viajes más rápidos que la luz y desafiando las leyes de la física conocidas. Se cree que el motor de curvatura es una tecnología desarrollada por gobiernos o organizaciones secretas. Se teoriza que el motor de curvatura está siendo ocultado al público por razones de seguridad nacional o para evitar que la tecnología caiga en manos equivocadas. Animismo. La teoría conspirativa del animismo se refiere a la creencia de que ciertos objetos, lugares o entidades inanimadas tienen conciencia, poderes especiales o influencias sobre el mundo físico. Aunque el animismo es una creencia tradicional en muchas culturas, la teoría conspirativa del animismo sugiere que esta creencia es parte de una conspiración más grande para controlar la percepción de la realidad. El Rocket Vietnam. La teoría conspirativa de los Rockets de Vietnam se refiere a la creencia de que durante la guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses y vietnamitas vieron y lucharon contra criaturas simias misteriosas y agresivas en las junglas de Vietnam. Se cree que las criaturas simias, llamadas Rockets, eran más grandes y fuertes que los humanos. Atacaban a los soldados sin motivo. Se teoriza que los Rockets eran una especie desconocida de simios que habitaban en las junglas de Vietnam. Dobles en la élite. Esta teoría de los dobles sugiere que figuras poderosas y famosas, como líderes políticos o celebridades muy influyentes, utilizan dobles o sustitutos para aparecer en público en situaciones de riesgo, o simplemente cuando no pueden estar presentes. Esta teoría se basa en la creencia de que estos dobles son entrenados para parecerse físicamente y comportarse como la persona original, permitiéndoles engañar al público. El gigante Kappa. Hasta el momento no hay ningún documento de la época que contribuya a verificar la procedencia del gigante con dos cabezas, y su aparición se basa en historias. Según la primera, fue encontrado por marineros españoles alrededor de 1670, quienes lo capturaron, lo llevaron a un barco y lo ataron a un mástil. La leyenda dice que logró escapar, pero lo mataron con una lanza que atravesó su pecho. La segunda historia, en tanto, indica que Kappa fue hallado muerto en una playa con la lanza clavada. Según ella, su procedencia sería de Paraguay, donde los nativos momificaron sus restos y lo adoraron hasta que un capitán británico lo robó y lo llevó a su país. No se sabe la procedencia de este gigante, lo más misterioso es su existencia. Valis de Philip K. Dick. La teoría conspirativa de Valis, Vast Active Live Intelligence System, es un concepto desarrollado por el escritor de ciencia ficción Philip K. en su novela Valis en 1981. Aunque no es estrictamente una teoría conspirativa en el sentido tradicional, Valis es una idea que explora la noción de una realidad simulada o una conspiración cósmica. En la novela, Dick describe Valis como una entidad omnipresente y omnisciente que permea todo el universo, incluyendo la realidad física y la conciencia humana. Valis es descrita como una serie de inteligencia artificial o una conciencia colectiva que ha creado una simulación de la realidad para mantener a la humanidad en una especie de jaula o matriz. Aunque la teoría de Valis es una idea ficticia desarrollada por Dick, ha influido en la cultura popular
y ha sido interpretada de diversas maneras por los fans de la ciencia ficción y sobre todo los teóricos de la conspiración. Seguramente conoces más teorías de conspiración y misterios censurados. Si sabes de más, déjalo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campana. Me apoyas a crecer y seguir liberando contenido. Agradezco tu apoyo y de momento suscríbete al canal de mis invitados y mira las demás partes en la descripción. Yo soy El Pingüino.